Tal? Buenas noches, buenas tardes en algunos países de América Latina. Me llamo Mark Silverman y con mucho gusto tenemos la sesión del mes de septiembre de nuestro seminario en línea. En esta ocasión estamos muy felices porque es la primera vez que el seminario consiste en tener una ronda de presentaciones cortas y tenemos participantes de diferentes países. Tenemos presentadores de Chile, Argentina, Colombia, México. Y bueno, tenemos una gran variedad de tópicos a tocar el día de hoy. Tenemos presentaciones que son clínicas, epidemiológicas, desde las ciencias sociales y también desde la ciencia básica. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a comenzar el día de hoy con la doctora Paulina Ormazábal. La doctora Ormazábal ha estudiado los mecanismos por los cuales productos naturales de alimentos y plantas medicinales contrarrestan la resistencia a la insulina y otras comorbilidades presentes en la obesidad. Ella está afiliada a la Escuela de Obstetricia en la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián en Chile. La doctora Paulina Ormazábal nos va a hablar sobre el efecto del aceite de Origanum vulgare L sobre la vía de la insulina en adipocitos humanos. Eh, Sí, Doctora Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros y no, te muchas gracias. damos el micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Agradezco la presentación. Saludos a todos los que están presentes. Un gusto poder estar en esta instancia, compartir mi trabajo. Como mencionaba José, esto es un trabajo, bueno, es uno de los trabajos de ciencias básicas, así que estoy bien orgullosa de poder mostrárselos. Yo soy de formación bioquímica y doctorada en ciencias biomédicas y en los últimos años, como se mencionó en la introducción, me ha interesado estudiar compuestos naturales provenientes ya sea de alimentos o hierbas medicinales y evaluar sus efectos biológicos en el contexto de la obesidad y sus comorbilidades, ya que sabemos, en el contexto de la diabetes, em, tenemos una asociación entre diabetes tipo 2 principalmente y obesidad. Entonces, a continuación, procedo a presentarles este trabajo, como ya se mencionaron todos los antecedentes de la presentación, y hablar más que nada de una realidad que es global, que es el porcentaje de obesidad en la población. Aquí en la izquierda les muestro los resultados a nivel nacional de Chile, de una encuesta nacional de salud, que es la más reciente, es antigua, pero es la última que tenemos, que indica que la población adulta, tanto con sobrepeso u obesidad, suma un 72% de la población. Y esto seguramente sabemos que es una alarma grave por todas las complicaciones y comorbilidades asociadas a esta patología. Es factor de riesgo, por ejemplo, que nos convoca acá, de diabetes, enfermedades cardiovascular, cáncer, entre otros trastornos como hepáticos y otros múltiples. Se conoce que esta patología reduce la calidad de vida y, como toda enfermedad de alta prevalencia, tiene un efecto en el desarrollo económico y productivo a nivel global. En este diagrama les quiero mostrar una de las características de lo que ocurre durante la expansión del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo se expande, como ocurre en la obesidad, hay una serie de alteraciones a nivel celular. Entre ellas, aquí a la izquierda tenemos un ejemplo que es un aumento en la inflamación. Esto es bien reducido. Este aumento en la inflamación a su vez se asocia con la resistencia a insulina de la misma célula adiposa, que es uno de los principales blancos de acción de la insulina. Por otro lado, este aumento de masa grasa también se asocia a una mayor liberación de ácidos grasos. Y aquí les ejemplifico el ácido palmítico. ¿Por qué? Porque el ácido palmítico es una grasa saturada que se sabe que en las dietas occidentales, en los alimentos, está muy abundante en los alimentos ingeridos. Y además las personas con sobrepeso obesidad tienen en circulación sanguínea elevados niveles de este ácido palmítico, que se conoce tiene efectos deleterios sobre la salud. Y aquí se ejemplifica con un efecto inductor en la resistencia a la insulina. Como les mencionaba, em, la resistencia, o sea, como ahora les quiero mencionar, la resistencia a la insulina es consecuencia de una desregulación en la señalización de esta hormona. Y para recordar a grandes rasgos un poco lo que es la cascada intracelular de la insulina, está este esquema en la parte inferior y se muestra que en todas aquellas células que son blanco de la hormona, que tienen receptores para la insulina, em,
cuando la hormona se une a la hormona insulina, se produce una cascada de fosforilaciones intracelulares que gatillan y favorecen la translocación de vesículas que contienen el transportador de glucosa inducido por insulina GLUT4 hacia la membrana plasmática y por lo tanto estas células van a poder captar la glucosa y metabolizarla, oxidarla, entre otras. Esta cascada, como les menciono, está caracterizada por una serie de fosforilaciones en distintos marcadores como IRS, AKT, entre otros. Por otra parte, mencionarles, a ver, no puedo sacar un, bueno, mencionarles que el uso de plantas medicinales ha sido una tradición ancestral. Seguramente nosotros hemos escuchado que nuestros abuelos, nuestros padres em, han recomendado su uso complementario para algún tipo de enfermedad menor. Esto se deriva más que nada por la presencia de derivados, unos de estos ejemplos derivados son aceites esenciales. En específico, como se mencionó en el título, la planta Origanum vulgare, que es conocida como el orégano, la típica esta hierba aromática que se utiliza en la cocina, es una planta que se cultiva en múltiples regiones del mundo y también en específico en Chile, en la zona central. Y sus efectos biológicos o efectos bioactivos se relacionan principalmente porque en el caso del aceite esencial de orégano cuenta con terpenos, fenoles y otras moléculas, en especial estas dos que están aquí destacadas, carbacol y timol, que son compuestos terpénicos que se conoce tienen efectos biológicos positivos, efectos y actividades biológicas sobre células humanas. Y acá en esta tabla, por ejemplo, vemos un resumen de distintos tipos de especies de orégano, pero a modo para centrar la presentación, les muestro que em, su uso se ha visto que tiene un efecto en la diabetes, como acá lo vemos, en hipertensión y otras condiciones que también son crónicas asociadas a la malnutrición o alteraciones metabólicas. O sea, ya existe la evidencia que estas distintas especies de orégano tienen un efecto protector sobre diabetes y otras condiciones metabólicas, alteraciones metabólicas. Acá mostramos cómo el aceite esencial de orégano, a partir de esta publicación, se manifiesta que tienen efecto antidiabético, antiproliferativo, antihiperlipidémico, antiinflamatorio, antioxidante, entre muchas otras. Y mecanismos celulares, bueno, se describen algunos, por ejemplo, una eh, eh, p- preservación de la función de la célula beta pancreática por la apoptosis, actividad sobre distintas enzimas que tienen efectos sobre la vía de la insulina. Sin embargo, se desconoce si el aceite esencial de orégano tiene efectos benéficos contra una alteración de la señalización de la insulina en adipocitos humanos. Por lo tanto, el objetivo de los resultados que les quiero mostrar el objetivo de hacer este trabajo es evaluar el efecto del aceite esencial de orégano sobre una alteración inducida por ácido palmítico en la vía de la insulina, conocida como vía PI3 quinasa AKT, en adipocitos humanos de una línea celular. Para esto, ¿qué utilizamos? Esta línea de adipocitos SW872 y se evaluó in vitro el efecto del aceite esencial sobre las alteraciones de la vía de la insulina que fueron inducidas por este ácido palmítico en esta línea celular. Por lo tanto, como condición experimental, tuvimos células controles con el vehículo de las moléculas que tratamos en las siguientes condiciones. Una condición solo con el aceite esencial de orégano, otra condición con este inductor de disrupciones, el ácido palmítico, y otra condición con ambos, el aceite y el ácido palmítico. Estas células, todas estas condiciones fueron expuestas a insulina y se vio la respuesta a la insulina de las células en marcadores de la señalización de la insulina, fosforilaciones que son activantes de esta vía, de IRS, AKT y AS160, como la captación también inducida por la insulina mediante distintas técnicas analíticas, bioquímicas. Cuando uno trabaja con extractos o alguna molécula o sustancia que en este caso in vitro no se ha evaluado anteriormente, va a ser siempre importante conocer el efecto primario que tiene esta molécula extraña, exógena, sobre el modelo. Por lo tanto, nosotros estudiamos
si distintas concentraciones de este aceite esencial tenían algún efecto sobre la viabilidad celular y como vemos a partir de la gráfica, en relación al control que se representa por la línea punteada, em, distintas concentraciones del aceite de orégano no muestran un efecto sobre la citotoxicidad de estas células de adipocitos. Son comparables todas de ellas al control. Por lo tanto, podemos trabajar con este aceite al menos en cualquiera de estas concentraciones en este rango estudiado, ya que no tenemos efecto citotóxico. A continuación, nosotros elegimos dos concentraciones, la de 0,1 y la de 10, la menor y la mayor, para trabajar. Dos Y minutos, Paulina. Perfecto, muchas gracias. Y aquí vemos de esta diapositiva el efecto sobre la fosforilación de estos distintos marcadores de la vía de la insulina en relación al control. El control sin ningún tratamiento, vemos como es de esperar. Para todas las fosforilaciones, que aquellas células que fueron tratadas solo con el ácido graso, hubo una reducción en la actividad de estos marcadores. Sin embargo, cuando tenemos presente, además del ácido graso, alguna de las dos concentraciones del ácido graso, estas activaciones fueron comparables al control. Esta situación se replica en las tres proteínas evaluadas. Y finalmente utilizamos la captación de glucosa, que es el punto final de la vía de la insulina, en relación, como es de esperar, aquellas células expuestas al ácido graso tienen una menor captación de glucosa en comparación al control línea punteada, pero cuando además de la grasa están el aceite esencial, vemos que la captación es comparable al control. Por lo tanto, a modo de discusión, podemos comentar que el aceite esencial contrarresta la alteración en la vía de la insulina inducida por ácido palmítico en los adipocitos de esta línea celular. Y estos hallazgos sugerirían un efecto protector de este aceite en estas alteraciones, proyectando su uso complementario en condiciones asociadas a la diabetes como la resistencia a insulina. Toda esta investigación, además de ser con un componente básico, lo que les he mostrado, puede proyectarse y puede tener ramas que en distintas áreas de conocimiento, en la investigación, en la química biológica, en la educación, sociología, antropología, medicina, alimentos, farmacología, entre otros. Y finalmente quiero agradecer a las instituciones involucradas en este trabajo, mi casa de estudios, o sea, donde yo actualmente trabajo, que es la Universidad de San Sebastián, el Instituto de Tecnología de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA, y Universidad O'Higgins, porque a partir de esta universidad fue que fue financiada esta investigación. Les agradezco a todos mucho su atención y quedo muy abierta a cualquier pregunta o consulta. Muy bien, doctora Paulina Ormazábal, No, les muchísimas gracias por agradezco. tu presentación y Les vamos a agradezco a dar todos. paso a la Por siguiente presentadora. Ella es la doctora Silvia Beatriz Gorbán Lapertosa. Ella es docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y es coordinadora nacional del proyecto de la World Diabetes Foundation. El día de hoy nos va a presentar acerca de la progresión a diabetes tipo 2 y prediabetes en mujeres con diabetes gestacional. Doctora Silvia, sin más preámbulo, le damos la palabra. Adelante. Bueno, buenas Gracias. tardes a todos o buenas noches para algunos. Me voy a compartir con ustedes este trabajo que venimos desarrollando ya desde el 2016. En este caso yo les voy a presentar una segunda parte del proyecto que tiene que ver con la progresión de la diabetes y prediabetes en mujeres con diabetes gestacional. Este es un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional del Nordeste, el Centro CENEXA de la Universidad de La Plata y está financiado por la World Diabetes Foundation. En primer lugar, este paper habla del 2020 sobre cuál es el riesgo de la progresión a diabetes y se habla de que aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen un riesgo de 10 veces de poder progresar a diabetes 2 en los próximos años. Esto es así, hay otras presentaciones que hablan también de ese riesgo, como ustedes pueden ver, este es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis que así lo demuestra los altas tasas, ¿no es cierto?, los altos riesgos que tenemos. Es una complicación del posparto a largo plazo, no es a veces a corto plazo, en las primeras 6 semanas, que es cuando se hace la reclasificación, sino que es una de las complicaciones en el adulto a la diabetes 2, pero en los niños que nacen de hijos de madre con diabetes, el riesgo de progresar a obesidad y a diabetes también, y las complicaciones de enfermedades cardiovasculares, que hay numerosas
publicaciones de que aquellas mujeres que han hecho diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e incluso de complicaciones microvasculares. Es decir, que el riesgo de que la diabetes gestacional progrese a diabetes tiene un primer paso para evitar lo que es la reclasificación. La reclasificación nosotros la hacemos con la prueba oral de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, con determinación a las 2 horas, con valores de 140 a 199 de prediabetes y 200 o más de diabetes, es decir, los mismos criterios de la Organización Mundial de la Salud para la definición como de diagnóstico de diabetes. La prevalencia en Argentina de la diabetes gestacional es de 9,8%. Esto es una publicación del Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes, que se hizo en el 2020. Y este proyecto, que engloba, en primer lugar, la intervención, es una intervención educativa, que son educación en mujeres con diabetes gestacional, que estamos coordinando la doctora Susana Salver, el licenciado Jorge Elgar y quien les habla. Tiene duración hasta abril del año que viene. En este momento abarca a 10 maternidades de nuestro país, es la segunda parte del proyecto, está en la provincia de Misiones, está en la provincia de Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y en la provincia de Santa Fe, perdón, Reconquista, Santa Fe, y en la provincia de Buenos Aires está en Tandil y en La Plata. En estos son acuerdos con ministerios de salud de algunas provincias y con otros con municipios. El proyecto global es el abordaje integral para fortalecer la prevención y la atención en población vulnerable dentro del sistema público de salud en la Argentina, tanto en diabetes, prediabetes y diabetes gestacional. Nosotros estamos en este momento para mostrarles los datos de diabetes gestacional. Les decía que la intervención es una intervención educativa, se llevan 125 talleres realizados en 1.563 mujeres, estos son datos a fin de julio de este año. Son 2 a 3 sesiones de 2 a 3 horas cada una, con un material educativo que ustedes pueden ver en la foto, fueron diseñados a propósito de este proyecto, y las 10 maternidades trabajan con la misma metodología, ya que han sido capacitados en un taller de 3 días de intensidad más refuerzos virtuales para la aplicación para los educadores. Y también se hace un refuerzo de la consulta con la intervención nutricional. Tenemos un software elaborado por el CENEXA, que es la historia clínica, que empieza desde el momento de la primera consulta hasta el momento de la reclasificación, así que esos datos están en un software. La primera parte del proyecto fue 2016-2020, que hay 2.500 mujeres en esa etapa. En esta etapa vamos a mostrar esta segunda. Este software también tiene un software de nutrición que no es causa de la presentación. El objetivo en este momento es describir los resultados de la reclasificación después del parto en una cohorte de mujeres con diabetes gestacional del estudio de DUGES, reclutadas en el marco de este proyecto, que completaron la reclasificación 6 semanas postparto. Se relevaron factores de riesgo cardiovascular concurrentes, antecedentes obstétricos, indicadores clínicos y metabólicos, tratamiento, forma de terminación del embarazo, características del recién nacido, complicaciones materno-fetales y los resultados de la reclasificación. Fue un análisis descriptivo con media y desvío estándar o proporciones, se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas, y se utilizó un modelo de regresión para evaluar los factores asociados al desarrollo de prediabetes o diabetes 2. Estas son las características generales de todas las mujeres gestantes reclutadas, que son más de 500. Ahora vamos a mostrar los resultados de la reclasificación. La edad media de estas mujeres es de 31,5 más menos 10,9. La fecha de primer consulta es 28,4 más menos 5,1. El peso, como acá también están preocupados por el peso, el índice de masa corporal de la media es de 31,4, y como factores de riesgo tenemos de importancia el 32% de estas mujeres gestantes tienen obesidad y un 5,8% tienen hipertensión previa a la gesta. Han tenido como antecedentes obstétricos un 10% de diabetes gestacional en embarazos anteriores, un antecedente de casi de un 53% de antecedentes familiares de diabetes y un 12% de macrosomía.
Este es el resultado de la reclasificación sobre 573 mujeres. Es importante señalar que estamos casi en el 68% de mujeres que han vuelto a la reclasificación, producto de que en los contenidos de la educación está el recalcar la necesidad de reclasificar la progresión a diabetes y salen del parto, el momento del parto, con la cita para la curva de tolerancia a la glucosa. Tenemos un 19,5% de prediabetes y un 4,2% de mujeres que evolucionaron a diabetes 2 a las 6 semanas del parto. Y acá podemos ver los antecedentes comparando a las mujeres que no desarrollaron diabetes con prediabetes y diabetes 2. Podemos ver que las mujeres con diabetes 2 consultaron más tempranamente, con una media de 24,8, más o menos 6,5 semanas de gestación, que tenían más obesidad al momento de la consulta, un índice de masa corporal más alto, es decir, esto es estadísticamente significativo, un valor de fructosamina más alta, con lo cual podemos colegir de que la glucemia en ayunas de la primera consulta era más alta. Las mujeres que evolucionaron a diabetes 2 tenían más antecedentes de hipertensión arterial, que fue estadísticamente significativo, también mayor cantidad de macrosomía, 33,3% de macrosomía comparada con las mujeres normales y prediabetes. Y lo que es interesante también, que casi un 71% de estas mujeres usaron insulina durante el embarazo versus el 29% de las que no evolucionaron a diabetes y de casi un 44% que evolucionaron a prediabetes. Cuando vemos el tema del análisis de regresión logística, aquellas mujeres que evolucionaron a diabetes 2 tienen un odds ratio de tratamiento con insulina de 4,4, 2,3 de antecedentes de diabetes gestacional previa y 3,4 de evolución de antecedentes de hipertensión. En las mujeres que evolucionaron a prediabetes, tuvieron 2,4 de odds ratio con respecto al antecedente de hipertensión arterial y tenían 1,011 fructosamina y el tratamiento de insulinoterapia un odds ratio de 1,6. Como conclusión, podemos decir que encontramos factores de riesgo asociados al diagnóstico de prediabetes y diabetes en el puerperio, en diabetes gestacional, lo que nos permitiría identificar tempranamente a pacientes con mayor riesgo y resaltar la necesidad de concientizar a esta población para reclasificarse a la sexta semana posparto. Pero también nos empieza a llamar la atención y a prender una alarma de que si bien el diagnóstico de diabetes gestacional está entre la semana 24 a 28, está mucho ahora en discusión y en muchas presentaciones el diagnóstico del primer trimestre. Estos factores de riesgo podrían ser también una llamada de atención para que estas mujeres sean buscadas la patología en la primer consulta a la maternidad. Nosotros, bueno, estos son los integrantes de las 10 maternidades que han participado en la atención de las mujeres y en la recolección de los datos y, por supuesto, la capacitación de los equipos de salud fue hecho, nos tocó, como ustedes pueden ver, la época de la pandemia, fue hecho a través del campus virtual de la universidad, con cursos que son de corta duración, las charlas gamificados, y que nos permitió llegar a distintos puntos del país y usar los MOOC, que son los cursos masivos comunitarios, que tuvimos 4.500 inscriptos que pudieron capacitarse en cuanto a la capacitación. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces continuando con nuestra serie de presentadores, vamos a hacer un pequeño cambio por cuestiones logísticas. Ahora nos va a presentar la doctora María Guadalupe Zavala Serna. Ella es coordinadora de investigación y profesora de tiempo completo de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Colabora con la Universidad del Estado de Arizona en un proyecto piloto que aborda la educación en diabetes y la decisión compartida como intervenciones que podrían mejorar el control de la glicemia en pacientes con diabetes. El día de hoy la doctora Zavala nos va a presentar su proyecto sobre la decisión compartida y participación comunitaria a través de un curso de autocuidado en diabetes en una comunidad de Zapopan, Jalisco, afectada por determinantes psicosociales de la salud. Un estudio piloto. Adelante, doctora Zavala. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí escuchando resultados tan interesantes. Yo les voy a hacer una presentación de efectivamente un trabajo que estamos realizando
en coordinación con Arizona State University y la U Latina en Costa Rica. Este es un estudio piloto. La idea es poder replicar este estudio en una población mucho más grande, pero hemos aprendido mucho de lo que funciona y lo que no funciona a la hora de involucrar a pacientes con diabetes. Y bueno, estoy obteniendo mucha información valiosa también de sus presentaciones que seguramente nos podrá ayudar a diseñar un mejor estudio. Nosotros partimos del hecho de que, pues como en todos lados, en todos los países, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a una gran cantidad de personas y se requiere un manejo multidisciplinario que puedan verdaderamente cambiar el estilo de vida de los pacientes. Estamos en una etapa maravillosa en donde tenemos muchos medicamentos nuevos que funcionan efectivamente en diferentes contextos, pero aún así tenemos un gran número de pacientes diabéticos que no logran controlar su glicemia. Se espera que para el 2030 en México seamos el 7º lugar con la mayor cantidad de pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2, lo que se asocia a muchas comorbilidades y gastos derivados de la atención de estos pacientes. Entonces, la idea de este estudio es probar una intervención que tiene que ver con mejorar los aspectos psicosociales que pueden estar afectando a los pacientes que tienen diabetes, pero que además viven en comunidades vulnerables. La intervención es una intervención compartida entre la decisión compartida, que es esta decisión o este involucro que puede tener el paciente a la hora de elegir su tratamiento, y el uso de promotores de la salud que provienen de esas mismas comunidades, con la idea de que puedan darles un curso sobre autocuidado de la diabetes, pero además que sea un curso que esté adaptado culturalmente a las condiciones en las que viven estos pacientes. Como justificación se ha demostrado que tanto la participación comunitaria como el uso de decisión compartida tienen efectos benéficos discretos en la mejoría de la glicemia. El uso de decisión compartida se ha probado en otras enfermedades crónico-degenerativas, quizá no tanto en diabetes, pero de nuevo el beneficio parece que es discreto. Entonces aquí la idea es probar si la combinación de ambas intervenciones puede mejorar el control de la glicemia en pacientes con diabetes tipo 2. Como este es un estudio piloto, antes de irnos a las modificaciones en la hemoglobina glicosilada, primero quisimos probar la factibilidad de la intervención, es decir, que se lograra implementar la intervención en estas comunidades vulnerables. Segundo objetivo era demostrar si había aceptabilidad, es decir, si los pacientes estaban dispuestos a participar en la intervención. Y por último, queremos también ver la eficacia preliminar de esta intervención a través de cambios en la hemoglobina glicosilada. Este estudio piloto involucra cambios a corto plazo, entonces vamos a medir medimos la hemoglobina glicosilada al inicio y a los 3 meses después de la intervención. Para que tengan un poco de contexto, esta es la zona metropolitana de Guadalajara. Contiene varios municipios y dentro de ellos la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene clínicas pequeñas que ha denominado INTECOS. Estas clínicas proveen atención médica primaria a los pacientes sin costo, a cambio de que los pacientes participen en actividades de formación de nuestros estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes practican sus habilidades clínicas y de interrogatorio en estos sitios y a cambio los pacientes obtienen atención médica gratuita y a veces medicamentos. El estudio piloto lo llevamos a cabo en uno de estos INTECOS que está localizado en una colonia que se llama La Constitución, en donde la gran mayoría de las personas que viven ahí tienen bajos recursos y está localizado en el municipio de Zapopan. Este fue el diagrama del estudio en donde partimos de los cursos de entrenamiento. Se hicieron 2 cursos de entrenamiento a las promotoras de salud y a los médicos que iban a tratar a los pacientes para que practicaran esto de la decisión compartida. Posteriormente iniciamos a reclutar pacientes, se les tomó la hemoglobina glicosilada en la visita 1, se hicieron visitas mensualmente hasta la visita 3, en donde volvimos a tomar hemoglobina glicosilada con la esperanza de ver cambios en este parámetro bioquímico. Además de eso, medimos también otras variables que también creemos que están asociadas con el impacto que pueda tener este curso de autocuidado en la diabetes.
Uno es las actitudes hacia la diabetes, el conocimiento hacia la diabetes, la percepción de apoyo social, el estrés relacionado con la diabetes y otros marcadores como índice de masa corporal, cintura, cadera, etcétera, etcétera. Respecto al primer objetivo, que era la posibilidad de realizar esta intervención, se hicieron efectivamente los dos cursos. El primer curso fueron 12 sesiones, cada sesión tenía de 2 a 3 horas. Los contenidos de los cursos se basaron en las recomendaciones de la ADA. Tuvimos 10 promotores que iniciaron el curso, pero únicamente 5 lo terminaron y al final de cuentas 3 participaron en la intervención. Para el caso de los médicos de atención primaria, se hicieron sesiones en línea, ya que el instructor estaba en la U Latina en Costa Rica. Este curso se diseñó siguiendo las recomendaciones de la Clínica Mayo en decisión compartida y se hizo una evaluación previa y posterior al curso para asegurar que todos los médicos que participaron en la intervención tenían los mismos conocimientos. El segundo desenlace o el segundo objetivo tiene que ver con el enrolamiento de los pacientes. Para incluir a los pacientes se hizo un screening de 182 sujetos. Aquí es importante destacar que el número de pacientes que se lograron, que participaron en el screening fue mucho mayor cuando se utilizó una unidad móvil. La unidad móvil se plantea estratégicamente cerca de un tianguis. Quien no conoce qué es un tianguis son mercados que están en la calle, en donde hay un gran aflujo de personas y fue muy fácil ahí encontrar a sujetos que estuvieran dispuestos a someterse al screening. Posterior a identificar sujetos que podrían participar en el estudio, se enviaron al INTECO para hacer la medición de la hemoglobina glicosilada. Y aquellos que tuvieron una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 fueron los que se reclutaron en el estudio. Fueron 23 pacientes y se dividieron en 3 cohortes para que cada cohorte tuviera una promotora que estuviera en contacto frecuente con los pacientes. De nuevo, el contacto se estableció por medio de WhatsApp, pero las sesiones se hicieron de manera presencial ahí mismo en el INTECO y era una sesión por semana. Se hicieron 7 sesiones que tenían una duración entre 1 y 1.5 horas. Hasta el momento, este es el número de pacientes que ha completado las 3 visitas. De la primera corte, solamente 4, de la segunda 4 y de la tercera 5. Todavía estamos continuando con las visitas de los pacientes. Hay 5 pacientes que definitivamente ya se perdieron, pero hay otros 5 pacientes que aún están pendientes de la visita 3 y esperamos que puedan concluir con esta visita. Los resultados parciales que tenemos hasta el momento, se los presento en esta tabla. Todavía nos falta mucho del análisis porque pues aún no tenemos finalizado la evaluación de los pacientes, pero lo que podemos ver de manera prematura es que hay una gran cantidad de mujeres. La edad de los pacientes es 57.8 más menos 13, o sea, son pacientes grandes en su mayoría. Ahí tenemos el índice de masa corporal y hasta el momento vemos una reducción en lo que es la hemoglobina glicosilada si lo comparamos en el estado basal versus la visita número 3. El tamaño del efecto puede ser poco, pero hay que considerar que esto ocurrió en los primeros 3 meses y que, bueno, se han creado grupos de WhatsApp en donde los pacientes siguen interactuando con las promotoras. Y bueno, esperemos que este cambio pueda ser duradero y que pueda ser un poco más significativo, sobre todo cuando hay este involucro social. ¿Cuáles son las perspectivas de nuestro estudio? Pues esperamos que al menos 3 pacientes más completen el estudio. Logramos la factibilidad en la implementación de la intervención. También hay que decir que encontramos que la decisión compartida no fue tan eficiente, sobre todo porque los pacientes en este contexto no están como muy dispuestos a discutir el tratamiento o su tratamiento con el doctor, sino que toman más un papel de hijos y esperan que el doctor resuelva sus problemas y les diga qué hacer. Entonces, esa quizás es una reflexión sobre el efecto limitado que podría tener la decisión compartida o sobre cómo tomarlo en cuenta para mejorar esa comunicación con los pacientes.
Respecto a la participación en los cursos, entre el 25 y el 30% de los pacientes realmente asistieron a todas las sesiones. Si es que alguien tiene una sugerencia, me gustaría saber cómo podemos incrementar esta participación de los pacientes con las promotoras, cómo podemos incentivar o cómo podemos asegurar que los pacientes se enganchen en este tipo de iniciativas. Y bueno, finalmente encontramos una disminución en la hemoglobina glicosilada. Esperamos que esta disminución se mantenga a través del tiempo y que a lo mejor pueda ser un poquito más si es que se logra que más pacientes completen el estudio. Nos hace falta analizar otros componentes que también medimos durante el estudio, como sería el conocimiento de la diabetes, el apego al tratamiento, las actitudes, el estrés asociado a la diabetes y de manera importante creemos que el soporte social o la percepción de soporte social puede mejorar con este tipo de intervenciones. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, y bueno, pasamos de México ahora a Argentina de regreso. Y vamos ahora a darle la palabra al doctor Daniel Croato. Él es especialista en clínica médica y es director médico en Minds Blues, Centro de Atención Integral de Diabetes, y también es miembro del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes. El doctor Daniel Croato nos va a presentar un protocolo de estudio SODIDIA, Soluciones Digitales en Personas con Diabetes. Doctor Daniel Croato, un gusto tenerlo con nosotros una vez más. Adelante, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. A diferencia de las presentaciones anteriores, esta todavía está en el cascarón, esto es un proyecto. Bueno, quería compartirlo con ustedes, ya está próximo a comenzar. La idea de este proyecto surge a partir de la utilización de las nuevas herramientas digitales. En este caso, es compartir la medición de nuestros pacientes, las mediciones glucémicas por automonitoreo capilar en una plataforma, y a partir de estas plataformas el análisis del profesional, devolverle con retroalimentación alguna sugerencia y después medir el impacto de todo este proceso. Entonces, el título del estudio es justamente el uso de estas plataformas digitales para una monitorización remota de los pacientes y el control glucémico y calidad de vida en personas con diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2, que son pacientes que deben estar tratados con insulina, ¿sí? Los objetivos de este estudio, como objetivo primario, nos propusimos evaluar el impacto de este sistema de monitoreo sobre el control glucémico de las personas con diabetes. Este resultado lo vamos a obtener a partir de esta variable, la vamos a obtener a partir de la variable de hemoglobina glicosilada. Y dentro de los objetivos secundarios está el de investigar el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes y la adherencia, y investigar también si el uso de este tipo de herramientas son facilitadoras del trabajo de los profesionales de la salud. Como criterios de inclusión y criterios de exclusión, vamos a proponer incluir a pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 o diabetes de tipo 2, pero que estén en tratamiento con insulina. Deberán ser mayores de 18 años y tener más de 3 años de diagnóstico de diabetes y estar en tratamiento con insulina al menos durante 3 meses. Tener una hemoglobina glicosilada mayor de 8 al momento de inclusión del estudio, tener acceso a los dispositivos compatibles con el uso de aplicaciones, acceso al tipo de aplicación que vamos a utilizar como intermediario entre las mediciones de glucemia capilar y la llegada a la plataforma de datos, y por supuesto firmar el consentimiento informado. Y quedarán excluidos aquellos que tengan otro tipo de monitorización glucémica, como monitoreos continuos, pacientes que no tengan accesibilidad a dispositivos para ejecutar y para descargar este tipo de aplicaciones, y bueno, quienes tengan patologías o tratamientos que modifiquen los parámetros glucémicos, y pacientes embarazadas. Entonces, en este estudio nos proponemos
una duración total de 14 semanas. Esas 14 semanas van a estar divididas en dos fases. La primera fase, que consta de 2 semanas, se realizará una primera instancia con el paciente donde se le indicará pautas de educación. Esto incluirá también monitoreo glucémico, se le incluirá en el monitoreo glucémico capilar, y se lo va a proveer de los dispositivos y de los insumos para el monitoreo de al menos 3 mediciones diarias durante la duración de todo el estudio. De inicio a estos pacientes se le pedirá una hemoglobina glicosilada actualizada, y se le van a realizar cuestionarios de calidad de vida, de distrés de enfermedad y de adherencia. Se va a instruir sobre el uso de la aplicación MySugar, cómo vincularlo con el monitor o con el tester de glucemia que va a utilizar para el monitoreo continuo. Para el monitoreo capilar, perdón, y durante 2 semanas a estos pacientes se le dará un monitoreo estructurado de 2 mediciones diarias que correspondan a mediciones en ayunas o preprandiales, y una medición postprandial a las 2 horas de alguna de las comidas del día. Terminado este periodo de 2 semanas, vamos a establecer la aleatorización del grupo total de pacientes, que lo establecimos con un número de muestra total de 200 pacientes, y vamos a hacer 2 ramas equivalentes de 100 pacientes cada uno, a los cuales vamos a asignar al grupo de intervención y al grupo de control. Esta aleatorización la vamos a hacer con los datos de ese monitoreo capilar, de esas 2 semanas, que van a incluir las medias de glucosa y la variabilidad de las mediciones de glucosa, así como también vamos a utilizar variables como la edad, el tipo de diabetes, la edad y el tipo de diabetes de los pacientes. Posterior a esta aleatorización, la intervención constará en que un profesional visualice en la plataforma de datos las mediciones glucémicas y las variables también que arroja la plataforma, para de esta manera realizar intervenciones de control remota con el paciente, si es necesario citarlos a un control presencial, y de esta forma evaluar el impacto a las 12 semanas de esta segunda fase. Bueno, esto es lo que hablamos de la randomización. Esto es cómo se diferencian los dos grupos. Entonces, en el grupo de intervención, todos los pacientes van a descargar una aplicación en su teléfono celular, que es la aplicación MySugar, con la cual se vincula al tester de glucemia para de esta forma obtener los datos del monitoreo capilar, y ese monitoreo capilar se transmite automáticamente por un código a la plataforma RDCP, que es una plataforma que arroja los datos del monitoreo glucémico y nos permite evaluar patrones de conductas de glucemias, así como también cuáles son los registros que tenemos fuera de los rangos de control, tanto sea por encima de estos rangos de control, por debajo, y los que tenemos dentro del rango. La intervención justamente va a consistir en que los profesionales interpreten esos patrones glucémicos, y a partir de eso hagan intervenciones, y mientras que el grupo control tendrá solamente la monitorización estructurada de su glucemia. El grupo control va a seguir utilizando la aplicación como para no agregarle un sesgo de usos de herramientas. En eso vamos a igualar a los dos grupos, y también tendrá una visita programada a las 12 semanas posterior al estudio.
Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las intervenciones que van a realizar los profesionales sobre estos pacientes de acuerdo a los datos que brinden la plataforma? Van a ser de acuerdo a la presencia de hipoglucemias. Si el paciente presenta cualquier nivel de glucosa por debajo de 70 durante más de 2 veces a la semana o cualquier hipoglucemia menor a 54. Si hay patrones de hiperglucemias, que los vamos a definir como dos controles mayores de 250 por semana, y si las glucosas de promedio, las glucemias de promedio en ayunas o postprandiales no están en los objetivos establecidos por el profesional. A partir de esas evaluaciones, el profesional, si existen alguna de estos tres inconvenientes o la combinación de alguna de ellos, van a realizar las intervenciones en los pacientes. Entonces, bueno, acá tenemos el grupo de investigadores, el cuaderno de datos, las evaluaciones se van a realizar durante la plataforma cada 2 semanas. Los profesionales van a tener que ingresar y de esta forma en el grupo que se esté realizando la intervención se va a detallar si requieren o no el contacto remoto o el contacto presencial. Cada 4 semanas también se van a establecer el registro de variables que tienen que ver con el control glucémico. Esto hasta la semana número 14, que es la finalización del estudio. Bueno, estos son datos de la hoja de registro, de la última hoja de registro, que nos va a servir luego para establecer las conclusiones del estudio. Entonces, como modo de resumen, se trata de un estudio donde vamos a utilizar los datos de una plataforma. El estudio va a tener una duración total de 14 semanas, con una primera fase de 2 semanas donde se realizará educación y instrucción al monitoreo, y con esos datos del monitoreo se va a realizar la aleatorización de estos pacientes en 2 ramas, la de un grupo control y la de un grupo intervención. La intervención va a consistir en, a partir de los patrones de comportamiento glucémico que nos devuelva esa plataforma, el profesional realizará intervenciones cada 2 semanas y luego, finalizado el estudio, medir el impacto, tanto sea en el control glucémico como en la calidad de vida y adherencia del paciente, y en cómo estas herramientas puedan facilitar al profesional su tarea. Y bueno, vamos a Entonces, darle paso a Paula Di Filippo. Ella es psicóloga en formación en residencia de epidemiología de campo y también está formándose en psicoterapia gestáltica y coordinación de grupos. Ella está afiliada a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública en la provincia de Salta, en Argentina. El día de hoy nos va a presentar los desafíos emocionales y sociales en un programa de educación para la salud y alimentación en diabetes. Paula, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos fuerte y claro, muchas gracias. Sí. Entonces, el piso es tuyo, adelante. Bien, ahí comparto pantalla. A ver. Bueno, les voy a traer algo muy diferente a lo que veníamos hablando. Esto se enmarca en un programa de educación para la salud de la Universidad de Antioquia. Yo estuve haciendo una pasantía libre en la universidad en el seminario de enfermedades crónicas, y esta es una actividad que hice dentro, un taller que hice dentro del programa. Bueno, el programa parte de la Universidad de Antioquia, un grupo multidisciplinario con profesores del campo de la nutrición, de la salud pública, de las ciencias culinarias, epidemiología y enfermería, en un trabajo conjunto tanto con el hospital local del municipio del Peñol como con la comunidad.
Bueno, el objetivo dentro de mi taller que di en conjunto con el equipo fue brindar a los participantes estrategias de afrontamiento y herramientas prácticas frente a los desafíos emocionales y sociales que plantea el diagnóstico de diabetes en la población adulta. En este taller participaron promotores de salud del municipio, familiares, también participaron pacientes, tanto de diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Eh, y bueno, la metodología que planteé para este módulo, que fue el módulo introductorio de una serie de aproximadamente ocho módulos, eh, parte de un enfoque de una corriente psicológica gestáltica que implica la priorización del cuerpo, de las emociones y de poder trabajarlas. Y en este sentido, se trabajó con ejercicios de conciencia corporal, con herramientas artísticas y con dinámicas grupales y con los ejercicios de roleplay. Bueno, en todo el módulo constó de 6 bloques. Digamos, transcurrió en el transcurso de 3 horas todo el módulo. Al principio nos presentamos en formato de ronda para que nos viéramos todas las caras. Es una de las premisas importantes dentro de la dinámica grupal, poder conocerse, poder verse cara a cara y que haya también un vínculo de horizontalidad entre los participantes y el equipo de trabajo de investigadores. Después, la exploración de las emociones, luego el otro submódulo de desafíos sociales, después expresión emocional a través de herramientas artísticas, para cerrar la danza y el movimiento, y luego una especie de cierre donde todos los participantes podían dar su reflexión, su opinión de qué les pareció el módulo. Bueno, dentro de la exploración de las emociones, se trabajó con ejercicios de respiración y relajación y con una breve meditación guiada. La idea es que las personas se puedan conectar con sus emociones, con lo que implica poder acompañar a las personas con el diagnóstico, lo que es vivir con la enfermedad. Para muchos era la primera vez que hacían un taller así, así que fue muy, muy novedoso para ellos. Y lo lindo es que se animaron a trabajar, a poder relajarse y hacer los ejercicios. Y después dentro de la dinámica grupal, que fue como el bloque donde la verdad que más se entretuvieron, participaron, fue una participación muy activa. eh, se propuso determinadas situaciones cotidianas dentro de lo que es el diagnóstico de diabetes, ya sea una cita en el médico, una cita con los nutricionistas, algún evento donde ellos no pudieran comer cosas en un cumpleaños o en un evento. Entonces, la idea era que ellos actuaran estas situaciones en grupo, que organizaran, y también fue como una forma de ir conociéndose y ir configurando los grupos, porque después de este módulo introductorio lo que hubo fueron módulos de alimentación, de actividad física, varios módulos que fueron como configurando el grupo y las necesidades de este grupo, de este municipio. Y en el roleplay, bueno, se simuló estas situaciones sociales cotidianas. Lo que se vio mucho es la cuestión de la medicina en Colombia, de la dificultad para acceder a los turnos, meses y meses de espera. Esto se veía como en 6, 7 grupos que pasaron todo el tiempo esta cuestión de la salud pública. Y bueno, también esta dinámica ayudó también a que ellos se conocieran y se estableciera esta dinámica grupal necesaria para los próximos módulos. Luego, dentro de la expresión emocional a partir de herramientas artísticas, lo que yo les planteo, como había algunos pacientes que no tenían la herramienta
algunos eran analfabetos, les planteo yo llevar reflexiones y poesías, se las leo, se las comparto, las compartimos en los grupos. Entonces, a partir de esta reflexión, ellos podían dibujar, expresarse, escribir alguna palabra, y la verdad que fue un bloque bastante emotivo porque por lo que implica afrontar el diagnóstico, cambiar los hábitos alimenticios, tener ciertos cuidados necesarios. Y por último, la danza y el movimiento, que lo que se ofrece es un movimiento libre a partir de distintos ritmos musicales, que pudieran trabajar el tema de la tristeza, de la alegría, de distintas emociones a partir de la música, y también esto de poder moverse en grupo, divertirse sobre todo. También fue uno de los objetivos, de que ellos se conocieran, se diviertan y puedan expresar lo que les enoja, lo que les viene pasando con el diagnóstico. Y sobre todo los promotores de salud planteaban esto de poder lograr herramientas como para poder trabajar con los pacientes y los familiares. Y bueno, y en el bloque del cierre, los participantes compartieron emociones, reflexiones al equipo de trabajo, y lo que les mencionaba, la configuración del grupo para los módulos siguientes. Y las conclusiones, la participación de todos los participantes, tanto promotores de salud como pacientes con diabetes, como familiares, fue muy activa, hubo muy buena predisposición para el trabajo en grupo, y también la gran motivación de los promotores para adquirir nuevas herramientas, como que no tengan miedo a trabajar estas cuestiones más aspectos psicológicos en los pacientes. Y por último, la importancia del trabajo con las emociones y la comunicación, tanto del equipo de salud como de los pacientes y la comunidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a Y ustedes. vamos a darle paso ahora a Cecilia Guadalupe Acero Vidal. Ella es investigadora postdoctoral en CIESAS, es doctora en antropología de la UNAM. Sus temas de investigación: antropología de la enfermedad, prácticas y representaciones sociales de diabetes, alimentación, frontera y cuidados. El día de hoy nos va a hablar de las experiencias de padecer diabetes tipo 2, reflexiones desde la antropología médica. Entonces, viajamos de Argentina, una vez más de regreso a México. Adelante, Cecilia Acero. Muchísimas gracias por tu Gracias, participación. gracias, me dicen si se escucha y si ven la presentación. Fuerte y claro, y sí podemos ver tu pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, yo quise hacer como un recuento de algunas cuestiones que he investigado, y al final hablo un poquito sobre la investigación actual. Em, Ahorita vamos a ver. Ahí va. Bueno, mi punto de partida es la antropología médica, es decir, bueno, el estudio de los comportamientos de las personas relacionadas al proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados. Y también parto de una cuestión personal, de experiencia con familiares con diabetes tipo 2, y el impacto de esta enfermedad en mi vida personal y familiar. Y la perspectiva del estudio que he realizado ha sido antropología médica crítica con un enfoque relacional, y sobre todo la importancia de comprender las vivencias de las personas con diabetes desde el 2010. Aquí un poco como pues las investigaciones en las cuales he realizado estas todas de manera personal, desde la licenciatura hasta ahora en el cuarto año de postdoctorado. Y bueno, los objetivos siempre han sido como comprender estas vivencias y enfatizar en que las decisiones de manejo no son individuales, sino son influenciadas por factores sociales, emocionales, como lo acabamos de ver, económicos y familiares, ¿no? Entonces, bueno, ha variado un poco, como el apellido de estas investigaciones siempre ha sido la diabetes como centro, pero ha sido la primera fue acerca de los grupos de ayuda mutua. Aquí en México ha sido una de las estrategias desde el 2016.
estas prácticas de las personas que padecen diabetes en contextos interculturales como Tenejapa y Chamula en Chiapas. Bueno, estas investigaciones han sido en el marco de población en Chiapas, que es un estado fronterizo de México con Guatemala y que tiene mucha presencia de poblaciones indígenas, aunque la mayoría de las investigaciones han estado más en población urbana, en Tuxtla, que es la capital del estado. Y bueno, he realizado investigaciones desde las prácticas y representaciones sociales, algunos aspectos de la alimentación y obviamente el parteaguas que fue la pandemia de la COVID en 2020, aspectos de salud emocional y mental, y actualmente cuestiones de medio ambiente y alimentación. Y bueno, he realizado desde la antropología pues etnografías en espacios de atención en instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE y el ISTECH, que son instituciones públicas aquí en México, acerca de la falta de medicamentos, de la calidad de atención deficiente en estos espacios, el impacto de la falta de estos recursos y el personal de atención en estas poblaciones. Bueno, México tiene un sistema de salud muy centralizado y siendo Chiapas un estado fronterizo, pues recursos, infraestructura, atención siempre es muy tardía o es escasa en estas poblaciones. Y bueno, los problemas en el primer y segundo nivel de atención, la falta de acceso, la calidad de atención y los recursos, esta relación de las personas con los terapeutas biomédicos y una dinámica de poder, ¿no? De esta relación entre la persona que padece diabetes y el terapeuta, que tiene que ver con malos tratos, falta de confianza, desapego al tratamiento. También ha habido en el sistema de salud una excesiva rotación de médicos y qué tanto esto impacta en el apego del tratamiento. Hay mucha molestia, mucha desconfianza por la falta de continuidad, sobre todo en el segundo nivel de atención, que estamos hablando de especialistas, en donde, bueno, un ejemplo, ¿no? Hay citas cada 4 meses y las personas llegan a los 4 meses o el médico no llegó o el médico está de vacaciones y se vuelve a reagendar dentro de 4 meses. Entonces, ¿cómo todo este impacto negativo de las experiencias de las personas pues afecta, ¿no? Al apego al tratamiento y abre como una ventana a la búsqueda de alternativas que no es que no existan previo o en otras enfermedades hay conocimiento de estas y hay experiencias de estas, por eso están tan presentes. Y respecto a las personas que padecen diabetes, he realizado entrevistas, historias de vida, desde una posición que va más allá de la visión biomédica. Vivir con diabetes se vive más allá del espacio de consulta, entonces implica una compleja interrelación de factores sociales y personales. Indagar como la trayectoria de la enfermedad, desde los primeros síntomas, incluso como aspectos previos del por qué creen que se enfermaron, que tienen que ver con cuestiones emocionales, también un poco de estas representaciones de la enfermedad como consecuencia de algún gusto o disgusto, hasta el diagnóstico y el manejo de la enfermedad, y me he ido un poco más adelante también con la experiencia de personas con complicaciones crónicas. Cómo estas personas han entendido su enfermedad y el por qué creen ellas que llegaron hacia esta complicación. Se ha también indagado sobre la búsqueda de atención y la autoatención, elementos claves como las decisiones después del diagnóstico, si seguir el tratamiento o buscar otras opciones dentro de la biomedicina como dentro de otras alternativas médicas, y la importancia de la autoatención por razones económicas y la dificultad de acceso a espacios biomédicos. El impacto de esta derechohabiencia, es decir, qué tanto hay diferencia entre quien tiene esta derechohabiencia y quien no la tiene, pero dentro de quienes sí la tienen, qué dificultades existen, ¿no? Ya hablamos, les comentaba de todas estas dificultades de acceso a medicamentos,
Y entonces, ¿cómo esto influye tener derecho a bienestar no a la toma de decisión respecto al tratamiento, pero también la relación con la familia y con las emociones, sobre todo en estas experiencias donde ya no solo está la persona con diabetes, sino existe una cuidadora, y hablo en términos femeninos porque más del 90% son mujeres, que no tienen otra decisión más que decir, está bien, tengo que cuidar y estar con mi papá o con mi esposo, porque no hay tampoco desde el sistema de salud un apoyo hacia esto, ¿no? Hacia los cuidados, fuera de los hospitales o de los centros de salud. Pues el impacto familiar de conflictos y dinámicas que influyen en el manejo de la enfermedad, pues es una enfermedad crónica que no te lleva muchos años, y cómo toda esta dinámica familiar pues se ve también influenciada y también influye a cómo la persona padece esta enfermedad. Y la importancia de las emociones en el control, en el manejo y en el descuido también del tratamiento. He observado que las personas pueden tener el tratamiento con medicamentos que compran en la farmacia, aunque lleven como la dosis que el médico les señala, y cuiden su alimentación, hay aspectos emocionales, preocupaciones que hacen que influya en que ellos se sientan mal y al final de cuentas decidan darle prioridad a otras preocupaciones de su vida, más allá de la enfermedad. Entonces, bueno, estos referentes teóricos conceptuales y sobre todo metodológicos surgen desde la antropología médica, pero también préstamos de la psicología con esta teoría de las prácticas y representaciones sociales, que a mí me ayuda un poco como a entender la subjetividad de quien padece la enfermedad, el aspecto interpersonal, intersubjetivo, de quien cuida o de la familia o con el médico o con quien esté atendiendo la enfermedad, y la transubjetividad, que tiene que ver con cuestiones macrosociales, que tiene que ver con aspectos de acceso y de calidad de los servicios médicos, desde la determinación social, que tiene que ver con cuestiones estructurales y de violencia estructural, cuidadora y cuidados, desde el conflicto, no una visión romántica de los cuidados, sino qué pasa, ¿no? En realidad, en la vida de la familia o de la persona que cuida a la persona con diabetes, que ya no puede, que es en cierta medida dependiente de alguien más. Y bueno, entender este proceso salud, enfermedad, atención, sobre todo la desatención y los cuidados, en aspectos generales. Y bueno, el proyecto actual es salud y medio ambiente, enfermedades crónicas no transmisibles en contextos multiculturales. Abro un poco a no solo pensar en la diabetes, porque la mayoría de las personas con las que yo he hablado, pues no solo tienen diabetes, tienen hipertensión y obesidad, que son las tres elementos que observo. Y bueno, el objetivo es analizar las condiciones individuales, pero también del medio ambiente entendido como aspectos sociales, económicos y estructurales, así como factores que dificultan o posibilitan la prevención, la atención y los cuidados de estos tres padecimientos en contextos multiculturales como lo es Chiapas. Y sobre todo dando un punto en un aspecto esencial para mí, que ha sido denominado ambiente obesogénico, es decir, todas estas influencias del entorno, de las oportunidades o de las condiciones de vida que se ha dado en la promoción de la obesidad, tanto en los individuos como en las poblaciones. Y bueno, tiene mucho que ver con un conflicto también de interés de las personas que están a cargo de esta alimentación pues procesada en México. Se ha ubicado la Coca-Cola, pero tiene que ver con muchos otros marcas como Nestlé, como Bimbo, que se han ubicado en lugares estratégicos de organismos que evalúan las mismas estrategias que implementa la Secretaría de Salud. Entonces, cómo todo esto ha influido pues en esto, ¿no? En ver
espacios. Arriba, al lado izquierdo, es un hospital de Tuxtla Gutiérrez donde encuentran estas opciones las personas que pasan 2, 3, 4 horas esperando turno. Y bueno, tienen acceso a la Coca-Cola y a Marinela, ¿no? Todo está, pues, la comida rápida en estas poblaciones, pero también, aunque no hay mucho, pero sí un poco de conciencia de parte de la población, a ubicar como estos alimentos como malos para la salud. Bueno, el pozole es una bebida típica de acá de Chiapas, entonces como hay también como este retorno a bebidas más locales en lugar de la coca. Te digo, lo de arriba es mucho más fuerte que lo poco que he observado de estas resistencias a este tipo de alimentación. Entonces, bueno, un poco comparto lo que he hecho y pues, no sé, escucho sus preguntas o comentarios al respecto. Gracias, Cecilia. Gracias, Bueno, gracias. para cerrar la sesión del día de hoy, permítame presentar al maestro en ciencias Juan Pablo Pérez Bedoya, ampliamente conocido. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, es magíster en epidemiología, candidato a doctorado en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Él es miembro de la red AMNET, ISPAT y EPIDIAP, y el día de hoy nos va a hablar sobre el efecto de la edad, el periodo y la corte de nacimiento, sobre la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en Colombia de 1983 a 2022, un estudio analítico, transversal analítico. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por la oportunidad. Voy entonces a compartir la pantalla y a iniciar por acá la presentación. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como dijo el profesor Omar, mi nombre es Juan Pablo Pérez Bedoya. Actualmente soy estudiante del doctorado en epidemiología de la cohorte 9 en la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Mi directora de tesis doctoral es la profesora Paula Andrea Díaz Valencia. Mi codirector es el profesor Noel Christopher Barengo y la profesora Natalia Elvira Poveda Rey como comité tutorial. El día de entonces presentaré este breve investigación realizada en nuestra línea de diabetes, que tiene como título Efecto de la edad, el periodo de la cohorte de nacimiento sobre la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en Colombia, 1983-2022, un estudio transversal analítico. El contenido de la presentación es en cuatro pequeños momentos. En primer lugar, miraremos una introducción y generalidades al planteamiento del problema, luego la pregunta, investigación y el objetivo. Miraremos un poco cuál fue la metodología a nivel epidemiológico y el plan de análisis estadístico utilizado, y por último, los principales resultados. Como todos sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica multifactorial en la cual se caracteriza por una deficiencia o una resistencia a la acción de la insulina que conlleva una hiperglucemia crónica, y esta hiperglucemia crónica posteriormente al desarrollo de complicaciones micro o macrovasculares. Según los reportes de vigilancia epidemiológica a nivel global para el año 2021, se presentaron 119,9 fallecimientos por cada 100.000 personas a nivel global. Esto representa un incremento del 8,6% entre 1990 y 2021. Sin embargo, para la región de América Latina y el Caribe se presentaron 36 fallecimientos por cada 100.000 personas, y en contrario a presentarse un incremento, se presentó una disminución del 6,5% entre 1990 y 2021. Algo muy similar está ocurriendo en la región de Colombia, en el cual para el 2021 se presentaron 13 fallecimientos por cada 100.000 personas, con una disminución aproximadamente del 39% si comparamos la época de 1990 a 2021. Como podemos observar, existe una amplia variabilidad en las tasas de mortalidad de diabetes mellitus, tanto en diferentes regiones geográficas, pero también a través del tiempo, por lo cual se nos propone desde la epidemiología los modelos de edad, periodo, cohorte, para poder comprender esas variaciones temporales en los desenlaces, en este caso la mortalidad por diabetes, en donde la edad hace referencia a los cambios vinculados a los procesos biológicos de los individuos, el periodo hace referencia al año calendario que está vinculado a los procesos externos o medioambientales en los cuales está expuesto los individuos, y el efecto de cohorte son todos los
procesos en los cuales un grupo de participantes que pertenecen a la misma cohorte de nacimientos tienen exposiciones únicas a lo largo de su vida. Sin embargo, en Colombia, por tal motivo también en Colombia, en los últimos años, Colombia ha experimentado importantes cambios en diferentes determinantes de mortalidad, bien sean cambios demográficos, de salud, de educación, económicos o de salubridad, como por ejemplo la pandemia de COVID-19. Por tal motivo, a raíz de todos estos importantes cambios que ha experimentado Colombia en los determinantes de mortalidad, se hace indispensable estimar y actualizar cuáles son esas contribuciones de la edad, el periodo y la cohorte de nacimiento en la variación temporal de la mortalidad por diabetes en Colombia en los últimos años de 1983 a 2022. Por tal razón, la pregunta de investigación es cuáles son los efectos de la edad, el periodo y la cohorte de nacimiento sobre la tasa de mortalidad por diabetes en Colombia entre 1983 a 2022 y el objetivo general sería entonces estimar estas contribuciones de los efectos de la edad, el periodo de la cohorte de nacimiento sobre la tasa de mortalidad por diabetes en el periodo de tiempo analizado. Tenemos tres objetivos específicos que nos planteamos. En un primer momento, describir el comportamiento de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus según los grupos de edad, los grupos de año calendario, que son los grupos de periodo, y los grupos de cohorte. En un segundo objetivo específico, evaluar cualitativamente cuáles son esos efectos de la edad, el periodo y la cohorte por medio de gráficos bidimensionales en la tasa de mortalidad por diabetes. Y el último objetivo específico sería determinar ese efecto independiente de la edad, el periodo y la cohorte en el comportamiento de la tasa de mortalidad por diabetes en Colombia. Hemos planteado este modelo conceptual gráfico de variables temporales para esta propuesta de investigación. En este modelo tenemos que recurre a dos grandes teorías, como la teoría de los determinantes de mortalidad y la teoría del exposoma. Como podemos ver, la cohorte, el periodo y la edad son predictores o son indicadores de procesos causales subyacentes. En realidad, son los procesos causales subyacentes que están relacionados con la edad, relacionados con el periodo y relacionados con la cohorte, los que terminan direccionando el comportamiento de la mortalidad por diabetes. Por eso la variable de edad, periodo y cohorte no son variables causales, son netamente variables de predicción que detrás de ellas hay otras variables causales subyacentes. En esta propuesta solamente nos centramos en las variables predictoras de edad, periodo, cohorte y proponemos algunas variables causales subyacentes como explicaciones a esos cambios en la mortalidad por diabetes. Como podemos observar aquí, entre la edad, el periodo y la cohorte existe una multicolinialidad, es decir, conociendo dos variables se puede calcular la tercera. Esto refleja un problema matemático que más adelante vamos a ver cómo se solucionó en este módulo. La metodología es un tipo de estudio observacional analítico con datos transversales agrupados. La población de estudio fue los individuos que presentaron fallecimientos atribuidos a diabetes mellitus, que eran residentes en Colombia entre 1983 a 2022. La fuente principal de datos fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y se utilizó también las proyecciones poblacionales del censo como denominadores de las tasas. Tanto la edad, el periodo y la cohorte se agruparon en quinquenios y se organizaron 18 grupos de edad, 8 grupos de periodo y 25 grupos de cohorte. Esto se hizo en un formato de tabla Lexis y adicionalmente nuestra variable dependiente fue ese conteo de casos de mortalidad en cada grupo de edad, periodo y cohorte, con la cual se pudo calcular las diferentes tasas. Para el objetivo 1, simplemente realizamos un análisis descriptivo univariado de la variable dependiente y un análisis descriptivo bivariado de la tasa de mortalidad en función de la edad, el periodo y la cohorte. Para el objetivo específico número 2, hicimos unos gráficos bidimensionales de la tasa de mortalidad en escala logarítmica, del efecto de la edad estratificado según periodo y cohorte, el efecto de periodo estratificado según edad y cohorte, y el efecto de cohorte estratificado según la edad y los periodos. Y para determinar el efecto independiente de estos tres predictores,
recurrimos a un modelo de regresión lineal generalizada de Quasi-Poisson con un enfoque de identificación de efectos sin causas medidas, utilizando el método del estimador intrínseco que se genera para solucionar el problema de multicolinealidad de los tres predictores. Y aquí tenemos pues la ecuación del modelo. La medida de asociación epidemiológica fue la razón de tasas de mortalidad. Como resultados, a nivel general, se presentaron durante el periodo de estudio 14 defunciones de diabetes mellitus por cada 100.000 personas entre 1983 a 2022. La edad de mayor tasa de mortalidad fue 85 años y más. El periodo fue de 2018 a 2022 y la mayor mortalidad se presentó en la cohorte de nacimiento de 1913 a 1917. Como podemos ver, el sexo femenino presentó mayor tasa de mortalidad en comparación al sexo masculino, perdón, durante el periodo de estudio. Adicionalmente, aquí tenemos los gráficos bidireccionales para el objetivo número 2. Como podemos observar, no se identifica ni un efecto de periodo ni un efecto de cohorte en la edad y la mortalidad por diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del periodo de tiempo analizado y de la cohorte analizada, la mortalidad por diabetes incrementa a medida que aumenta la edad de la población. Pero sí encontramos un efecto de la edad sobre los periodos y también un efecto de cohorte sobre los periodos. Aquí podemos observar que indiscutiblemente cualquier periodo de tiempo analizado va a ser mayor mortalidad en los grupos de edad más avanzados y en las cohortes de nacimiento más longevas. Y adicionalmente también encontramos un efecto de la edad sobre la cohorte y un efecto de periodo también sobre la cohorte de nacimiento. Finalmente, entonces tenemos los resultados del modelo de regresión de Quasi-Poisson. Aquí tenemos el primer gráfico, que es el gráfico del efecto de la edad ajustado por el periodo de la cohorte, y efectivamente podemos observar cómo la razón de tasa de mortalidad incrementa a medida que incrementa la edad. Aquí observamos en este gráfico inferior el efecto de cohorte es ajustado por periodo y edad, en el cual en Colombia, a medida que las cohortes de nacimiento son más jóvenes, presentan menor razón de tasa de mortalidad en comparación a las cohortes de nacimiento más longevas. Y con respecto al efecto de periodo, es muy fluctuante. Como podemos observar en los primeros periodos, la razón de tasa de mortalidad por diabetes incrementó en Colombia, luego una breve estabilización que normalmente ahorita en la discusión miramos se asemeja al ingreso de la insulina y la metformina en el plano obligatorio de salud, y posteriormente un nuevo incremento que se asocia a la pandemia de COVID-19. Como discusión, sabemos entonces que los efectos de la edad están asociados a múltiples cambios y otras comorbilidades que pueden aumentar la mortalidad por diabetes. De entre los efectos de periodo, observamos una estabilización y un breve disminución, sobre todo por el ingreso de la insulina o la metformina al plan obligatorio de salud en Colombia desde 1990, y obviamente el exceso de mortalidad por diabetes en la pandemia de COVID-19 reflejó el último aumento. Y con respecto a los efectos de cohorte, suponemos y hipotetizamos que las cohortes más jóvenes tienen mejor nivel educativo y esto conlleva mejores condiciones socioeconómicas, mejor acceso al tratamiento, a los sistemas de salud y potencialmente menor mortalidad por diabetes. Como conclusiones, se necesita garantizar un envejecimiento saludable, mejorar la capacidad funcional de nuestros adultos mayores. La atención en salud en diabetes debe tener continuidad en el tiempo, debe haber programas de concientización y cuidado de la salud, y posteriormente queremos evaluar modelos de edad, periodo, cohorte en un enfoque causal que permite identificar esas variables causales subyacentes que expliquen los resultados. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación, y estaré muy atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Juan Pablo.